cuando no quieres obedecer lo que Dios quiere de ti, podría repetirse en lo más íntimo de tu interior esta voz, esta palabra. Veo que este es un pueblo de cabeza dura. ¿Cuántas veces nos toca vivir esa experiencia amarga, oscura, de tener una cabeza dura? Es decir, no querer entender lo que Dios quiere para mí, lo que Dios me pide. ¿Por qué resistirme? Como si Dios no tuviera la razón, como si Dios no fuera mi creador. Él sabe más de mí que yo de mí. Él sabe qué es lo que me conviene. Encontramos en la primera lectura la intercesión de Moisés. No castigues a tu pueblo por sus maldades. Una petición que también hoy en este tiempo la iglesia hace a Dios en favor de cada uno de nosotros, que peregrinos nos resistimos a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que creamos que Jesús es el Salvador de mi vida, de tu vida. Que veas en Jesús la fuerza para continuar en el camino correcto. Jesús dijo: ustedes no quieren venir a mí para tener vida personal. Ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Y entonces, ¿qué quieren? ¿Qué querés? Tu felicidad. Entonces, ¿qué quieres? Si buscas la felicidad fuera de la voluntad de Dios, no existe, no hay nada para ti fuera de Dios. No hay nada que te llene, no hay nada que te dé felicidad. En la primera lectura, este es un pueblo de cabeza dura. Tenemos que reconocer que ese pueblo soy yo, ese pueblo eres tú, de cabeza dura. ¿Y qué es lo que no podemos entender? Aquello que nos cuesta y que estamos como en esa repetición, en ese círculo vicioso, ese pecado repetitivo que no te deja en paz. Cuando se repite una y otra y otra y otra vez, puede resonar que estamos comportándonos como una persona de cabeza dura, que no queremos entender, que no queremos creer de que la vida que te ofrece Dios, que la vida de acuerdo a la voluntad de Dios es la mejor. Jesús se enfrentó contra los judíos que no quisieron venir a Él para tener vida. Ellos estaban esperanzados y todavía aún continúa su creencia en el Antiguo Testamento. Para los judíos no hay Nuevo Testamento. Para los judíos están actualmente con el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existe para ellos. Están todavía aferrados al Antiguo Testamento. Jesús les dice: no han querido venir a mí para tener vida. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Hoy le pedimos a la Virgen que no busquemos en esta tierra la plenitud fuera de Dios, fuera de Jesús, que en Él encontremos la felicidad, que en Él encontremos aquello que nos hace falta. Ese vacío que hay en tu interior se va a tranquilizar, va a pacificarse solo cuando tengas esa comunión con Dios. Los judíos pedían pruebas para que Jesús fuera considerado como Dios. Y él decía: Juan dio testimonio de la verdad. Pero ellos no quisieron entender. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, Ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Hermano, que solo te alegras un momento, unas semanas. Después de la confesión, vive feliz una semana. Pero después vuelves
a tu vida pasada, a tu vida oscura. Como dice ahora el Evangelio, Juan era la lámpara que ardía y brillaba. Ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz, pero cuando se encuentran con Jesús, ellos no aceptan. Y Jesús les dice, yo tengo un testimonio mejor que el de Juan, las obras que el Padre me ha encomendado a realizar y que son las que yo hago. Esas dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. Como los judíos pedían pruebas, y Jesús les decía, si no me creen a mí, créanle por lo menos a las obras que hago. ¿Y qué hacía Jesús? Sanaba a los enfermos, los ciegos miraban, los cojos andaban. Jesús multiplicando los panes, dando de comer al hambriento, resucitando muertos. Y aún así, hasta la fecha, los judíos no ven a Jesús como Dios, lo ven como un profeta. Y Jesús dice, ustedes no han querido venir a mí para tener vida. Que Dios nos libre de no ir a Él, que Dios nos libre de buscar salidas, de buscar otra salida, como lo hace el hombre moderno, que busca llenar su interior con el poder, con el dinero, con el placer, querer llenar su sed de felicidad con lo que ofrece el mundo, el demonio y la carne. Y nosotros como cristianos también nos vemos acechados por la fuerza del mal para llenar nuestro interior con las propuestas del mundo, el demonio y la carne. Pero cuando Jesús le dice a los judíos, tú no has querido venir a mí para tener vida, eso mismo le dice al pobre pecador que ha fracasado. Levántate, ve a Jesús. Ve a Jesús. Y ya no busques sino dar gloria a Dios. Y cuando te vas tras el pecado, cuando te dejas dominar por el pecado, entonces es cuando buscas tu gloria, es cuando no buscas la gloria de Dios. Jesús dijo, yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Me recuerda lo que le dijo a Pedro. Apártate, Satanás, le dice a Pedro, porque tú piensas como los hombres. Y ahora habla más sobre los hombres y dice, sé que el amor de Dios no está en los hombres. Es decir, el hombre cegado busca la felicidad fuera de Dios. Y él dice, yo no busco la gloria que viene de los hombres. Y el hombre está empeñado en buscar eso, en buscar la gloria que viene de los demás. Nos gusta que los demás nos aplaudan, nos gusta que los demás nos feliciten, que los demás nos tiren flores, eso nos encanta. Pero que alguien te diga tus defectos, eso te enoja. Que alguien te diga que sos glotón, que alguien te diga que sos pasadito de comer, eso te enoja. Y dice, ¿y vos qué me das de comer? ¿Por qué me estás diciendo de que estoy como estoy? ¿Acaso vos me das de comer? Y uno puede hasta defenderse, hasta pelear. Cuando alguien nos dice la verdad, cuando alguien nos tira sal en la llaga, no nos gusta. ¿Por qué? Porque nosotros no buscamos la gloria de Dios, buscamos la gloria de los demás. Buscamos quedar bien con la gente, no con Dios. Y Jesús tiene ese principio y Él dice, yo no busco la gloria que viene de los hombres. Por eso cuando lo querían coronar, les dijo, no, yo no quiero eso. Lo querían coronar como rey en un momento, cuando curó a unos enfermos. Lo querían coronar con el poder meramente mundano, con el reino de este mundo. Y Él dijo en tantas veces, mi reino no es de este mundo. Estamos llamados a reproducir en nosotros a Cristo. Estamos llamados, tú estás llamado a manifestar a Cristo, a hacer presente a Cristo.
con tu servicio, con tu amabilidad, con tu trabajo, con tu servicio a los que están en tu entorno. No obstante, aunque estemos llamados a imitar a Cristo, a veces no vivimos como Cristo vive. No queremos lo que Cristo quiere, lo que Cristo amó. En la oración de comunión decimos: ayúdame, apártame de lo que me aparta de ti. Esa es una oración del Catecismo de la Iglesia Católica. Apártame, atráeme a lo que me atrae hacia ti. Apártame de lo que me aparta de ti. Y es que tenemos la tentación de ser atraídos, tenemos la debilidad de sentirnos atraídos por aquello que nos aparta de Dios, por aquello que te aparta de la voluntad de Dios. Y Jesús tiene como sus principios de vida. Él dijo: yo tengo otro alimento. Cuando estaba con la mujer samaritana y los discípulos le dijeron: Señor, maestro, come, mira que ya es tarde, te va a dar úlcera. No le dice que le va a dar úlcera, pero le dice: come. Le dice: yo tengo otro alimento, la palabra. Jesús nos dice quién es Él, cómo vive Él. Pues nosotros también somos cristianos. Entonces tenemos que amar lo que Él amó, querer lo que Él quiso, vivir como Él vivió. Y si Él tenía otro alimento, no solo la tortilla y los frijoles, el huevito, sino que también tenía la palabra de Dios como alimento. Significa que también tú y yo tenemos que alimentarnos con la palabra, para que esa palabra vaya purificando nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, y no andemos buscando lo que busca aquella gente que no conoce de Dios. Pero ustedes y yo ya conocemos de Dios y ya sabemos que Jesús no buscó el reino en este mundo, porque entonces nosotros buscamos la gloria de los hombres, porque nosotros buscamos quedar bien con los demás. ¿Cuántas veces ha pasado que en la misa, por quedar bien con tu familiar, con tu mamá o con tu esposo, con tu esposa, pasas a comulgar cuando no debes comulgar? Y prefieres quedar mal con Dios y que en tu casa, con tu esposa, tu esposo, tu mamá, tu papá, pues diga: ah, no, si él está bien, ¿por qué pasó a comulgar? Cuando en realidad no puedes comulgar. ¿Por qué? Porque ponemos por encima la gloria de los hombres por encima de la gloria de Dios. Y debemos imitar a Jesús, no vivir como el mundo nos dice, como el mundo nos dicta. Y eso es lo que nos dice el mundo. Tú debes de buscar la gloria de los demás. La gloria de Dios, para el mundo Dios no existe. Pero para ustedes y para mí, Dios sí existe, y tenemos que buscar primero su gloria, porque Jesús nos ha dicho: yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? Interesante esta interrogante que nos hace Jesús. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir la gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? Él dice: ¿cómo va a ser posible que crean ustedes? Es decir, nos está diciendo: ustedes no van a creer. ¿Y por qué no van a creer? Mientras tú busques la gloria de los humanos, mientras tú busques la vanagloria, no vas a creer en Dios, no vas a buscar a Dios. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes?, le dice a los judíos, que aspiran a recibir la gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios. No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa: Moisés. Es decir, en nuestro caso,
La palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra de Dios que nos va a acusar. La palabra de Dios que nos ha dicho en tantas veces: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y en la palabra de Dios descubrimos lo bueno y lo malo de esta tierra, en esta vida, y que tenemos que aferrarnos a lo bueno. Y ahora en concreto Jesús nos dice: busquen la gloria de Dios, no busquen la gloria de los demás, vengan a mí para que tengan vida. Él nos ha dicho: ustedes nunca han escuchado su voz. ¿Y por qué nunca han escuchado? Le dice a los judíos. ¿Por qué le dice nunca han escuchado la voz? Porque no creen en la palabra encarnada, en Jesús de Nazaret hecho carne. Y por eso Él les dice: ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Que estas palabras, queridos hermanos, nos hagan a reaccionar, nos despierten. No han querido venir a mí para tener vida. Nos está diciendo Dios que en Él hay algo maravilloso para ti. Pero tú no quieres, Él quiere. Y por eso te da la vida, y por eso te da oportunidades. Después de que has caído, después que te has revolcado, después que te has metido en el fango, Dios te da vida. Y no es que sea indiferente, y no es que no le importe que caigas o no caigas. A Dios le importas mucho. Y a Él tienes que acudir para tener vida, para que puedas recibir el perdón de tus pecados y puedas renovar tu interior y darle en tu interior el lugar que le compete a Dios, darle tu corazón al Señor y de esa manera considerarte y ser en verdad una persona que progresa espiritualmente, una persona que disfruta la plenitud de la amistad con Dios. La persona más feliz de este mundo, ¿quién es? El que saborea la amistad de Jesús. Esa es la persona más feliz. Como dicen, un santo triste es un triste santo. Es un santo, pero con poco brillo, con poco atractivo. Pues estamos llamados, queridos hermanos, estamos llamados a tener vida en Jesús. Por eso Él nos dice: ustedes no han querido venir a mí para tener vida. Es como si nos estuviera diciendo: ¿por qué tienes tanta sed? ¿Por qué no vienes a mí? Si yo soy la fuente. Como dice en otra parte de la Biblia, han abandonado las fuentes cristalinas por irse a aguas estancadas. Aguas estancadas simboliza ese pecado recurrente. ¿Cuántas veces has caído en esa misma maldición, en ese mismo pecado? ¿Y qué nuevo vas a encontrar? Nada. No vas a encontrar nada nuevo. No vas a encontrar algo que te llene. El único que puede llenarte y que tiene novedad y que tiene realmente lo que tú necesitas es Jesús de Nazaret. Él tiene para ti algo que debes disfrutar, algo que debes considerar recibir en tu vida. En este tiempo de Cuaresma, dispongamos nuestro ser para que podamos recibir esa vida eterna que nos ofrece Jesús y buscar siempre su gloria, no buscar lo material, no buscar lo material, debemos buscarlo ciertamente, pero para levantar, para bendecir a los demás, no como Dios, no como plenitud de felicidad, sino como medio. Pero lo importante es tu fin, tu objetivo, tu enfoque debe de estar en servir a los demás, en hacer presente a Cristo y buscar la gloria de Dios. ¿Y cómo se da gloria a Dios? La gloria a Dios se da como cuando dice San Mateo, cuando se enciende una lámpara, dice, no se pone debajo de la olla, se pone arriba para que brille. Y cuando brillan con buenas obras, dice, entonces dan gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Con las buenas obras se le da gloria al Padre. Entonces nuestra vida debe de desembocar, nuestra vida debe de fructificar en buenas obras.
Mientras no tengamos esas buenas obras, pues somos como aquel árbol que todavía no ha dado fruto. Tiene sombra ciertamente porque no tenés pecado grave, pero necesita dar fruto, y el fruto es servicio, caridad, amor, entrega, sacrificio en favor de sacar adelante a las demás personas que todavía no tienen o no han recibido el llamado de Dios. Que María nos ayude para que esta vida pueda ser